Miriam, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, creo que ayer la realidad mostró una metáfora de lo terrible de situación que está viviendo el país. A la mañana el presidente Mauricio Macri dijo que estamos, o que siempre hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. A la tarde, en un reclamo de comida, en un reclamo frente a un supermercado, mataron a un pibe de 13, 14 años, Ismael, por estar allí con su mamá pidiendo comida. Entonces, ves como dos realidades, ves un presidente con el discurso que tiene acá el joven, que parecen que no quieren escuchar, que se tapan los oídos, se tapan los ojos y solo miran hacia arriba, hacia Estados Unidos. Y por el otro lado ves una realidad social terrible, gravísima, y que se empieza a responder con una represión muy feroz, ¿no? Porque si a días de todo el alza del dólar ya ocurre esto, pensá lo que van a hacer los próximos días cuando todo esto se empieza a repercutir en precios. Yo ayer a la tarde fui a un supermercado de estos que tienen varias cadenas en todos los barrios y había muchos alimentos que no tenían precios y las góndolas prácticamente vacías porque están especulando. Con subas. Retiran los productos. Retiran los productos. Mirá, de la marca de fideos que yo quería comprar, había un paquete porque busqué así por abajo porque no había más. Preguntaste, bueno, los empleados obviamente responden los empleados órdenes, no, pero, no saben y tienen están en la misma situación que nosotros. Porque mira, lo que te quería decir son los mismos proveedores muchas veces, es el propio proveedor que no les genera. Pero te digo, son estas cadenas que tienen mucho impacto, que tienen muchas ventas y están especulando con algo tan elemental como los alimentos. Pensá que el gobierno trascendió que ya reconoce una inflación del 42% para este año. Los aumentos en paritaria fueron alrededor del 15%, con suerte algunos cerraron el 25% y ni que hablar de los trabajadores no registrados, que están mucho peor porque en general nadie negocia el aumento. Nadie negocia por ellos, evidentemente, porque no están registrados. Entonces hay una situación social que es gravísima. Los que tenemos padres jubilados, familiares jubilados, sabemos lo que está pasando, sabemos lo que les está costando. Y el gobierno sigue mirando hacia Estados Unidos, esto es claro. Fueron nuevamente al FMI, ahora hablan con Trump, pero los mercados no le creen porque es algo sencillo. Lo que le están pidiendo es que haga un ajuste feroz. Y no ven que el gobierno ya tenga esa fuerza para llevarlo adelante. Entonces me parece que por eso, a pesar de todos los anuncios que hacen, cada vez que habla Macri termina haciendo lo contrario, ¿no? Pero no se puede seguir jugando con este tipo de discursos como se decían recién acá, porque la verdad es que la situación social está muy mal. Como se decía recién, lo que anuncian, Vidal le dio 5.000 pesos por comedor. ¿Qué hacen con 5.000 pesos en un comedor comunitario donde cada vez hay más y más personas? Hoy se incendió una escuela en la capital federal. Hay 2 auxiliares que fueron llevados a un hospital en el distrito escolar 7, la escuela número 4. Es decir, hay una situación de deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador enorme y lo que están proponiendo es un ajuste muchísimo mayor. Ah, mira, ahí tenemos la imagen de lo que decías, el incendio en la escuela. Ahí tenemos el audio también. Sería, creo, por la ubicación. Es el audio ambiente, están evacuando la escuela. Un dato que para mí, lo otro que está pasando es que está subejecutando el presupuesto. Estamos ya en el mes de septiembre, el mes 9, Ministerio de Educación, lo que es infraestructura de las escuelas. Fue una tradición de Mauricio Macri ya cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que se replica ahora a nivel nacional. Al mes 9 ejecutó solo el 20% de lo que es infraestructura escolar. O sea, es una locura y tiene que ver en esencia con que el ajuste lo están haciendo simplemente no transfiriendo la plata a economía. Pero por eso ahí hay que ir a qué se puede hacer, porque no hay educación y salud públicas de calidad si hay acuerdo con el FMI. Entonces me parece que todas las fuerzas políticas tienen que definirse, porque creo que la oposición de los partidos del peronismo, los mayoritarios, se definen en 2 sectores. Unos que dicen que hay que esperar al 2019 y otros que dicen que si no se pudre mucho la situación social vamos a negociar el presupuesto. Creo que las 2 salidas son muy perjudiciales para el pueblo trabajador, porque está en curso un saqueo, Gisela, nuevamente un curso de saqueo, como lo hizo la dictadura, como pasó a fines de los 80, principios de los 90, como pasó en el 2001. Nunca el pueblo trabajador, los sectores populares recuperan lo que se pierde en estos saqueos enormes, en estos ataques. A lo sumo viene un gobierno que te devuelve un poquito después que te robaron todo. Entonces la lucha es ahora, hay que frenarlos ahora. ¿Cuántas más escuelas incendiadas vamos a necesitar para organizar verdaderamente una lucha en todo el país que coordine la lucha que están dando los docentes y estudiantes universitarios con las distintas peleas que hay en curso y que hoy estamos peleando todos por separado? Le quiero preguntar a Ezequiel, porque estás haciendo caras y hacías como gestos mientras escuchabas a Miriam. Lenguaje no verbal, no puedo.
Nos vamos No, a me manejar así. resulta gracioso que- No, no que- podemos manejarnos con No lenguaje sé qué te verbal. No, resulta está bien, está gracioso, bien. porque la situación muy graciosa no es, ¿eh? Yo lo que Debe ser quería el único que se aclararle ríe. a la diputada Sí. es Sí. que no confundamos el tema de Ismael Ramírez. Ismael Ramírez muere por una bala de 1 centímetro de diámetro que no usa la policía. No se sabe Es- todavía cómo sí se murió, sabe, pero el contexto fiscal- es un contexto terrible. El fiscal Soto aclaró que ese Bueno. proyectil que ingresó... que Qué se rápido estaba hizo las pericias, ¿no? La autopsia Lo se hizo mismo a la decía con mañana. Maldonado. Esto pasó a la Bueno. noche. Se hizo a la mañana, se determinó y se le sacó el arma a los policías para determinar el protocolo, que llevaron escopetas de posta de goma, donde se secuestraron varias armas tumberas que fueron el motivo por el cual murió este chico, que no iba con la madre, que se cruzó entre los disparos de posta de goma y las balas de tumberas de los manifestantes. Discúlpeme, esperemos a ver qué se investiga del caso. Pero más allá de eso, el contexto es el mismo, es un contexto no hay social que terrible, confundir a de la gente reclamo de con comida, o sea, respecto- algo tan Sí, elemental. no. Pero Y el tema sí, pasa por y no sí, confundir porque con el ¿cómo tema no de la confundir? represión. Es Que más, no mandaron a reprimir no esa mandaron protesta, a lo vi al rep- gobernador hoy diciendo que ¿Usted iban sabe a lo que seguir. es el orden? Sí, Ahí yo sé había lo que es desorden. el orden, sé lo que es el Bueno, orden de este capitalismo que entonces, mata millones ahí de había personas de desorden, hambre. entonces la policía Bueno, tuvo que ir a está poner bien. orden. Si eso es y no desorden, le alcanzó a poner el orden. desorden es la hambruna que va a haber en la Argentina si no respondemos. Que tuvieron que pedir apoyo a Gendarmería y a Policía Federal. ¿Sí? O sea, no confundamos la situación. Ismael, No, yo no confundo nada. Ismael fue muerto por balas de las personas que estaban manifestando. lo veremos, pero que no son cambia el tumberas. contexto. No, No cambia el existe un contexto. proyectil de Lo un mismo dijeron con centímetro de Santiago diámetro Maldonado. que tenga la policía. Esos son proyectiles de armas tumberas. La policía también usa armas tumberas, si quiere lo debatimos en otro No sé momento, si me pero las también muestra, lleva armas porque- legales y armas no declaradas Bueno, para las sería bueno hacer la represiones. denuncia. Sí, muchas veces Sería le hice bueno la hacer la denuncia. denuncia. Años hace que lucho contra el gatillo fácil Pero sería policial bueno hacer la y denuncia. hago siempre todas las Pero, denuncias. diputada, una cosa es gatillo fácil y otra cosa es llevar ambas armas tumberas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, tiene que ver. No tiene nada claro que ver. que tiene que ver. Son una cosa dos es llevar prácticas de la armas, policía argentina. armas, como dice le usted, quiero- que son dos prácticas perros, de la policía que argentina. la policía le dice perros. Perros le dice exacto, Bueno, perfecto. sí, no quería Entonces, usar ese lenguaje tumbero, pero sí. No, yo no conozco el lenguaje Le dicen tumbero. perros, Trabajo sí. de esto, entonces conozco las cosas Pero es de terrible la el parte contexto, policial. eso niega el contexto, Pero eso no, niega el no, contexto no en el niega cual el se da la muerte de un contexto. pibe. No, la muerte de un pibe y la herida de otro más que perdió un ojo. Que perdió un ojo, Sí. bueno, es terrible, Bueno, eso estamos hablando. pero Estamos hablando de una inflación del Está 42%, perfecto que sea jubilaciones terrible, pero miserables, tampoco asignaciones confundamos familiares. a la no, gente. no, yo no No quiero confundamos confundir a a la nadie, gente. la gente Daniel, no está confundida. Daniel, un segundo. La gente sabe lo que está Solo un pasando. momento. Lo que está claro es que se dio en el marco de un problema de comida. Decían, por ejemplo, algunos economistas, estamos a las puertas de un default, estamos a las puertas de una hiperinflación. ¿Ustedes creen que estamos a las puertas de esas posibilidad, sí, situaciones? hay posibilidad de todo eso. Yo creo que el gobierno vino a realizar un ataque enorme al pueblo trabajador, a los sectores populares, y es lo que está intentando hacer, ¿no? Es que quiere o no quiere, ese es su objetivo político, es la orientación social de su gobierno, pero pensá que ahora estamos hablando de toda esta crisis, fundamentalmente el gobierno entra en crisis a partir de las grandes movilizaciones que realizamos en diciembre del año pasado, porque hasta ahí incluso volvió a ganar las elecciones del 2017, entonces, ¿cómo puede ser que hace 3 años que viene atacando y no había tenido prácticamente conflicto social importante? Porque hubo cómplices. Entonces, si el gobierno quiere o no puede, no solo depende de él, sino que depende de los cómplices que tuvo. En la Cámara de Diputados, el peronismo, el sector de Sergio Massa, de Diego Bocio. En la Cámara de Senadores prácticamente fue un apéndice de Cambiemos, a pesar de que Cambiemos no tuvo mayoría. Le votaron todas las leyes, le votaron la ley de blanqueo, le votaron el pago a los buitres, le votaron las rebajas a las grandes patronales. Entonces el gobierno avanzó con enormes complicidades y fundamentalmente la complicidad de la dirigencia sindical, Gisela, que fíjate, todo el ataque de estos días, lo que decíamos recién, unos relatan el hambre, el otro la baja de salario, todos nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico. ¿Dónde está la CGT? Llama a un paro para un mes después. Está la imagen de un señor grande con una pistola. Porque, ¿qué pasa en todo esto? Hay un sentido, una necesidad Pistola es de la la que tienen los izquierda empresarios que se de están golpear robando y el voltear a país. este gobierno. Esa Porque es el una gran espíritu de la pistola. izquierda es golpista. Quieren que Macri caiga. Hay un sentimiento irresponsable de esa gente que nunca le ganó a nadie. Entonces quieren que Macri caiga. Por eso lo demuestran en cada marcha. El año pasado fue la imagen más elocuente, con una persona en Plaza de Mayo, rompieron la plaza, una vez más, la reta la vuelve a arreglar, pues esa gente quiere que Macri caiga, no respetan la democracia,
culpan a todo el mundo, nunca le ganaron a nadie. Y esto no lo digo de manera soberbia. Históricamente ¿Y nunca vos le a ganaron quién le a ganaste? nadie. ¿Y vos Nunca a le quién ganaron le a nadie. Entonces, primero, que se sinceren, Sos gracioso, que se sinceren, sos que se digan que Macri lo quieren voltear. ¿A quién que le tiene ganaste un vos? espíritu golpista, porque lo tienen, claramente. No. Todo el océano de la izquierda quieren que Macri se caiga. Por eso, también ustedes, Tan chiquito y tan Frente reaccionario. Renovador, pero me parece irresponsable, totalmente inhumano. Es grave la crisis para Incriminante, seguir con el a ver, discurso Gabriel, de los Gabriel, trolls de Twitter. Gabriel, no Gabriel quiere sigan Lo quieren con voltear, esas todos ustedes lo frases quieren de voltear y hecho. no van a poder. No, hay algunos que ganaron mucho en la crisis, porque por eso estos argumentos que arman para los trolls que tienen en Twitter, para atacar a No la soy troll, oposición no y falta demás, respeto. Yo no soy troll. no sirven, porque hay una realidad que es la que se constata. Y hay gente que ganó mucho en la crisis. Las grandes cerealeras, las grandes exportadoras, en estos días ganaron un montón. Incluso hay una investigación en curso, porque en 2 horas ganaron más de 800 millones. ¿Por qué? Porque sabían que el dólar se iba a disparar. Entonces acá hay gente que se está enriqueciendo mucho en la crisis. Lo que hay que discutir es medidas de fondo. No podemos seguir en el análisis, porque el ataque que vienen a hacer es gigante. Como dice ella, no es que te van a bajar las tarifas, te la van a aumentar más. Para eso hicieron la audiencia de hoy. La audiencia fue convocada para poder aumentar como un mero trámite, porque la verdad es que esas audiencias no sirven para nada. Entonces hay que discutir medidas de fondo, porque el ataque es grande. El ataque es grande, y aquel que te diga que va a pasar este ataque sin luchar y sin medidas concretas que ataquen los problemas estructurales de fondo, es mentira. Volvemos a una historia cíclica de la Argentina. Volvemos cíclicamente a una situación donde se pierde todo, te llevan toda la torta y después te devuelven una amiguita. Eso es lo que tenés que está volver pasando en la a Argentina. empezar. Entonces, claro, con el tema de la energía hay que nacionalizar los recursos naturales de nuevo, los recursos estratégicos de la economía tienen que ser nacionales. YPF Nosotros de nacional, Frente Izquierda, sí, exactamente, nacionalizar. Tal vez te cuesta sea nacional, comprenderlo no sabía porque que era tenés una nacional. idea muy privatista de la vida. Pero es la manera de que haya energía barata y que se pueda producir y poner todo eso en función de los intereses nacionales y ¿Qué no está de un haciendo? pequeño grupo de empresarios que se enriquecieron con esto. Lo mismo lo de la deuda, vuelvo a repetir, antes de esta última crisis ya se iban del país 300 millones por día. ¿Por qué? 200 en deuda, 100 en fuga. ¿Por qué no vamos a poder parar eso? ¿Por qué no se nacionaliza la banca? Son 6 bancos extranjeros los que están organizando la fuga. Hay que tomar medidas radicales, medidas de fondo, porque la crisis es mucha, porque hay hambre, porque podemos discutir los hechos puntuales de cómo fue donde murió el pibito que murió ayer, pero hay gente que empieza a morir por reclamar comida, entonces es serio lo que está Bueno, pasando. el tema es el hambre, lo decía Daniel, decía, hay un claro, el problema problema es con el hambre, los entonces no se alimentos. puede seguir discutiendo. Ya sea por precios, por los que no pueden Exactamente, acceder, por en los el que no pueden una cosita comprar, más, por los Daniel. Y también hay que ser concretos. Si no luchamos, si no salimos a la calle, si no organizamos un verdadero plan de lucha en preparación de una huelga general, van a ganar los de arriba de nuevo, porque siempre fue así. Díganme si alguna vez fue lo contrario. Cuando llegó la dictadura militar a aplicar su plan, que como bien explicó Rodolfo Walsh, en los motivos económicos hay que buscar por qué se implementó mató a Aramburu? una dictadura tan Ya, terrible. ¿quién mató a Aramburu, contame? Perdón, había 8.000 millones de ¿Quiénes deuda fueron externa. montoneros? Cuando se fue la dictadura, 56. Corro en el tiempo. Cristina Kirchner reconoció haber pagado 200.000 millones. Ahora tiene 300.000. Entonces, pagás y el país está cada vez más hundido, cada vez más el peso que tiene la deuda y los intereses de la deuda. Y los intereses que hoy se están pagando y la fuga se están financiando con plata que viene de afuera. Mirá, si vamos a hablar de elecciones, hablemos cómo ganaron. Por ejemplo, Mendoza la ganaron en un frente donde Cornejo. está también hasta Libres del Sur en ese frente. Jujuy cogobiernan con Massa. Entonces, la provincia de Buenos Aires directamente Vidal asumió y le dio la presidencia de la legislatura al Frente vicegobernador se llama Renovador. Daniel Salvador y es Entonces, radical. creo que después culpan Seguí al mintiendo, peronismo, pero como bien decía Gabriel hoy, el peronismo los ha ayudado muchísimo. Te digo, en el caso de Mendoza, hasta Libres del Sur está en el gobierno. Entonces, Cornejo se llama el gobernador. tienen un Alfredo sistema Cornejo de y es radical. alianzas que los han sostenido hasta ahora. Eso es Qué manera de así, mentir, eso Dios es mío. así. Él se arroga absolutamente todo. Creo que las elecciones anteriores, las de octubre del año pasado, centralmente ganaron en una polarización contra no votes al kirchnerismo, No, bueno, y votá es un punto a muy Cambiemos. importante. Lo Creo único que puede ofrecer hoy el gobierno es una promesa de futuro. Fue Sí, bueno, esta pero ya no la les promesa. cree Pero, nadie. Daniel Está Arroyo, cayendo un la minuto, imagen del un presidente minuto, se como tiene que cae. ir, Daniel. Lo que bajó mucho es esto de incorporar personal. No, No, se bueno, porque incorpora además personal. todas las medidas que toman son recesivas, entonces es obvio que no va a haber. Pero hoy hubo un caso que me conmovió. Ale, una compañera ayudante de enfermería del Hospital Posadas, 18 años hace que trabaja en el hospital, está enferma y la echaron. Y ella me decía, bueno, dejé mi vida, dejé mi salud. Entonces, en estas cosas que cuentan, ¿no? Y que te responden y que tienen la chicana fácil,
Es duro porque vos te pones a mirar cada caso de cada persona que pierde su trabajo, perder el laburo, estás enferma, quiere decir que te quedas sin obra social, implica también un montón de cosas que van asociadas a los más de 500 despidos de agroindustria. ¿A dónde va a ir a trabajar esa gente si la despiden así de ese modo? Por eso es tan importante discutir cómo resistimos, cómo lo frenamos y cómo luchamos, porque si no las historias aisladas, individuales, son terribles, pero la fuerza la tenemos. Mirá la fuerza que demostramos las mujeres en la calle Ezequiel, ¿vos para creés pelear que por es nuestros necesario derechos. esto de despedir empleados del Estado? ¿Vos considerás que es una medida? No, calculo que tiende a- hay que ser dinámico, porque la vida es dinámica, y a su vez ejercitar facilidades. ¿Dónde se incorpora esa gente que se queda sin trabajo? Porque lo que estamos hablando es que lo que no está pasando es que estén tomando trabajadores. la gente que despiden. Claro, que la gente que se queda en la calle y que no tiene posibilidad de encontrar otro trabajo. Primero, creo que la educación pública es gratuita. Ahora está sufriendo lamentablemente una problemática grande, pero muchas veces, está bien, a ver, quiero decir, desde el vamos se puede estudiar porque tenemos la suerte de que este país, encima de la UBA, está en el ranking, es la tercera más importante de Latinoamérica. Porque desde que asumió Mauricio Macri, obviamente que reforzó ganancias extraordinarias que siempre tuvieron los sectores más concentrados del agro en la Argentina. Además, el gobierno sacó retenciones. Después dice que hay déficit, ¿no? Pero sacó retenciones a la megaminería, a todo el Una de las sector de la... primeras medidas de gobierno. Claro, a la soja, a las demás cereales, etcétera, Sí. etcétera. Bueno, ahora la medida que toma es que le va a cobrar un porcentaje fijo en pesos sobre exportaciones que están a un 4 dólar pesos. del Sí. doble. Entonces, es crear una bomba de tiempo que presiona enormemente para que el peso se devalúe, porque lo que le ponen es en pesos. Son todas medidas que hay que destacar, además, que con todo esto que el campo tiene que crecer y todas esas frases que dicen todo el tiempo, no crearon un solo puesto de trabajo. ¿Dónde están No, los eso puestos es de trabajo? mentira, ¿Dónde disculpame. están? No crearon un solo no puesto sé de dónde trabajo. va. No sé qué Voy- lugar, ¿a voy- dónde? Mira, yo soy... ¿Te cansás de mentir algún día? Sí. Recorré ¿Me Santa podés dar Fe. me podés dar la estadística de cuánto, la megaminería también, si querés incluirme Hacer todas, ingeniería que el y gobernador me de San decís Juan le con todas esas favoreció esa medidas que medida. tomaron, que eso sí que desfinancia al Estado, porque el Estado perdió millones, mientras siguió manteniendo el impuesto a las ganancias a los trabajadores, mientras siguió con impuestos regresivos como el IVA, que son prácticamente el 30% de los ingresos que tiene el Estado. Por otro lado, le sacaron montones y montones de impuestos y le otorgaron beneficios a estos sectores concentrados de la economía. Eso nadie puede decir que crearon puestos de trabajo, incluso el propio gobierno cuando dice que crearon puestos de trabajo entre muchas comillas, lo que muestra es el monotributo. O sea, no está mostrando la creación de empleo estable. Yo creo que hay que discutir los grandes problemas del país, y uno de los grandes problemas del país es la propiedad terrateniente de la tierra, que lleva a represiones feroces en las cuales murieron Rafael Nahuel, en la cual estuvo desaparecido y murió Santiago Maldonado. Yo quiero tiene que discutir ver? de fondo por qué mandan la gendarmería, por qué mandan la prefectura a defender la gran propiedad terrateniente de la tierra, una propiedad terrateniente que se fundó sobre el primer genocidio que hubo en la Argentina, que no fue el del 76, sino que fue el que realizaron contra los pueblos originarios. Pero alguna vez hay que poder discutir eso. Nosotros ¿El de Roca, por eso decís? decimos que hay que hacer una qué asamblea está hablando? constituyente que sea libre y soberana y que pueda discutir los problemas verdaderos del país. La propiedad terrateniente, la deuda externa, la ruptura con el Fondo Monetario. A Si ver, no, mientras de la tanto- crisis no mira, vamos claro, a pero salir, hay que mientras decir la tanto- verdad. mientras Hay que decir tanto- la verdad. Mientras Que son tanto, un también montón de títulos hay que decirle a la Ningún gente... título, hay Sí, que sí, son luchar. un montón de Yo títulos lucho y todos los frases días hechas que para no que tienen- eso... no tienen No, lo ningún que es una frase contenido. hecha es que Hoy- el campo trabaja, que el campo siempre sufre. Yo nací en el campo. ¿Saben cómo los escuché llorar? Toda la vida los escuché llorar. Siempre lloraron. Y cuando hay inundaciones lloran, uy, nos inundamos. ¿Qué hace el Estado? Porque Todo eso el depende de gobierno la comida, va y les pone querida. plata a los empresarios. ¿Quién queda en la calle? El pobre peón, que en general está en negro, cobra Es mal mentira, y cuando el es patrón mentira, quiere. eso Pero es ¿sabe mentira, qué? Yo me eso crié es en el mentira. campo, yo lo conozco, No, a mí yo no no. me la contaron. Todo falso. No me la Yo no. contaron. Hoy Carrió- Eso sí, van los domingos a rezar a la iglesia A ver, porque Gabriel, quieren Gabriel. dar la imagen de Hoy gente Carrió dijo sensible. algo. No, a este Dejemos que- nivel o sea, así no. le Si quise- la tierra no es de nadie, Bueno, sí, bueno. siéntese. Gabriel, Y el dejémoslo que pasto hable crece porque solo y le di llueve el micrófono porque porque no me Dios gusta, es no me gusta que no y tenga la discutimos, posibilidad de pero- contestar. Bueno, Yo quiero decir aparte no porque te- Dardo, bueno, Macri no está ataca- bueno no dejar contestar porque la Bueno, verdad pero que si él lo se fue. invitamos es para que tengan la posibilidad de Él se quiso responderse. ir. Yo nada más déjame terminar la idea. Porque Sí, es te un dejo chantaje. terminar porque te quedas aparte, así que te quedas. Es un chantaje con una talanta. Ganan de siempre, Gisela, quédate tranquila que no, Sí. no- No, es pero imposible que podamos cometer una no me injusticia gusta que que se se enojen y gritan que siempre y han ganado en la todo. Argentina. Lo digo Quédate porque- tranquila. no me gusta que se A ver, enojen. Ganan un siempre, gobierno. nunca se les puede decir que se llenan de dinero, que no es mentira lo que generan los puestos de trabajo, no pudo contestar y que ahora están llorando por adelantado
Estado y van a Tiene que moderar presionar la para forma. otra devaluación Estaba que la va a gritando pagar el la cara. bolsillo del Dejémoslo pueblo. terminar a Gabriel, por Termina la favor. idea. Termina la frase de la fantasía erótica de la derecha, ¿no? De eliminar el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. ¿Coincidís, Miriam, con esto? Y puede ser una buena definición, ¿no? Ahora creo que también hay que destacar que el rol que venía cumpliendo el Ministerio de Trabajo es uno de los roles más terribles que se puede cumplir. Si siempre nosotros desde la izquierda, obviamente, que cuestionamos el rol que tiene el Ministerio de Trabajo bajo un Estado en el sistema capitalista, en este caso directamente era un gerente de las empresas, nunca ninguno de todos los trabajadores que ha tenido un conflicto tuvo una solución en el Ministerio de Trabajo, y si te fijas ya en el último tiempo ni las marchas son al Ministerio de Trabajo. Antes era un lugar donde siempre había movilizaciones y reclamos, en el último tiempo no, porque Triaca había cerrado absolutamente las puertas del ministerio y no se resolvía ningún conflicto allí. Pero creo que sí, que hay una tendencia en esto de achicar, que también es una mentira, ¿no? Porque lo que hacen No, es el tema es por dónde, chicas, además. No solamente el achicar, sino qué es lo, o sea, qué es lo que modificás. Desde que ¿Qué es lo que elegís Cambiemos despidieron modificar? varios empleados estatales, han ido despidiendo por tanda, pero después crean cargos jerárquicos que lo que cobra uno es lo que cobraban 50 de los trabajadores que despidieron. Vos decís que no Entonces, modifica nada en lo que tiene que ver con porque ellos el mismos gasto en saben sí. que ahí no está el problema del Estado. Ellos saben que te hacen todo este cuentito que hacen en los medios de comunicación de que el problema es el déficit y que vamos a ir al déficit cero, pero que la sangría está en la deuda externa y la bicicleta financiera, y que toda la plata que entró del FMI, así como entra, se va por ese lado. Entonces saben que el problema no es los sueldos que paga el Estado. Fíjate que los números no los pueden discutir. No pueden discutir que lo que se va en la deuda son 24 presupuestos universitarios, pero después no le quieren aumentar el sueldo al docente universitario. Lo que pasa es que es lo que le manda el FMI. El FMI le dice, achiquen, ahorren por ese lado para que haya más dinero para Ezequiel, ir De acuerdo a afuera. lo que